Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con esta serie de videos. Esta vez es para realizar nuestro último práctico integrador de bases de datos con MySQL. Como ya estuvimos hablando en la clase, nuestro último encuentro, PHP es una herramienta diseñada y programada en un lenguaje de programación que se llama PHP y que está expresamente diseñada para trabajar con bases de datos en forma remota. Nosotros hasta ahora veníamos trabajando con planillas de cálculo. Esas planillas de cálculo tienen una limitación. Nosotros podemos interactuar o podemos combinar entre una o dos planillas, siempre planillas de escritorio. Pero ahora nosotros también necesitamos conectarnos a una base de datos remota, poder acceder a sacar información de esa base de datos remota. Y la idea nuestra es que ustedes, si bien no van a diseñar esas bases de datos, van a interactuar con el especialista, el administrador de bases de datos, para que puedan obtener la información que necesitan a la hora de hacer estadística y tomar decisiones. Entonces, la idea nuestra en esta materia es que ustedes tengan una introducción a cómo se manejan estas bases de datos en forma remota, que hay un lenguaje que se llama SQL, que es de consultas, que el sistema, la herramienta, prácticamente se las diseña. Ustedes lo único que tienen que aprender es a manejar algunos pocos comandos. ¿Cómo comenzamos a trabajar en esta práctica? Primero vamos a entrar al sitio que está instalado en nuestra universidad. Nuestro administrador de sistemas ya instaló PHP MyAdmin, la herramienta donde nosotros vamos a trabajar. Cuando yo entro al sistema, tengo que poner mi usuario. Este usuario lo tenemos cargado, ¿no?, desde nuestra página, acceso al servidor de base de datos. Y acá tenemos nuestro link y todos los alumnos y el usuario y la contraseña. Estuve hablando también con el administrador de sistemas para modificar aquellos nombres de usuarios y contraseñas que no pudieron ingresar el encuentro anterior. Entonces, una vez que nosotros ingresamos al sitio, nos debemos loguear, se dice, con nuestro usuario y contraseña. Bien, ¿qué vamos a trabajar acá? Lo primero que vamos a trabajar es crear tablas. Estas tablas son el reservorio de información, pero estas tablas tienen que estar diseñadas, organizadas, de manera de que yo después pueda encontrar la información. Generalmente estas tablas tienen una estructura donde nosotros la podemos crear o podemos tomarlas de otra base de datos o de otra planilla de cálculo. Nosotros vamos a ver dos opciones. Una es crear una tabla nosotros desde cero y otra es poder extraer esa información desde una planilla de cálculo, porque esta herramienta PHP MyAdmin tiene como ventajas poder exportar e importar información en distintos formatos. Entonces se hace muy accesible a trabajar tanto con planillas como otros formatos de datos que me los acepta y me los convierte. Entonces, vamos a ir al entorno. En nuestro entorno, nosotros una vez que colocamos nuestro usuario y contraseña, accedemos. Como yo ya estuve trabajando con las bases de datos y con las tablas, yo estuve mostrándoles a ustedes
Ustedes ven que yo ya tengo las tablas acá creadas. Voy a crear otra tabla, así lo hacemos como ejemplo. Acá tenemos la tabla perfil. Si yo quiero puedo ver la estructura de esa tabla perfil, mi perfil, perdón, que no es otra cosa que lo que nosotros vamos a crear. DNI, apellido y nombre, fecha de nacimiento, correo, dirección, localidad, etc. Entonces, nosotros ahora a modo de prueba voy a crear otra tabla. Para crear una nueva tabla yo me paro en mi usuario, voy a seleccionar crear nueva tabla, voy a ponerle el nombre, esta vez voy a poner uno de prueba, tengo que ponerle la cantidad de columnas, como está acá en la práctica, voy a contar cada una de estas son las columnas, DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 columnas. Y le doy continuar. Cuando me carga el entorno, seguramente me va a dar las opciones para que yo pueda ir generando cada uno de los campos. Bien, acá tenemos un montón, un montón de opciones. Eso a ver un poquito. Nombre va a ser el nombre del campo. Voy acá a achicar un poco eso ahí. Bien, vamos a achicarlo así. Vamos a ponerlo acá un poquito más chico. Bien. Bueno, entonces, lo primero que voy a tener que poner es, en la primera columna se va a llamar DNI. Voy a venir acá, le voy a poner DNI. Va a ser un dato tipo entero. No le vamos a poner la longitud porque los datos enteros el sistema ya los toma como de 8 son de 8 dígitos. Tampoco le vamos a poner ningún valor determinado. Nosotros ahora lo que vamos a ir a ver es únicamente que lo vamos a definir como tipo índice y le vamos a decir que va a ser clave primaria, primary key. Cuando yo digo que va a ser una clave primaria, significa que no va a haber dos registros que tengan el mismo número. Por eso solemos elegir al DNI, al campo DNI, como clave primaria, porque se supone que no va a haber dos personas que tienen el mismo DNI. ¿Para qué me sirve una clave primaria? Bueno, para no repetir registros, para asegurarme de que yo no voy a ingresar dos personas en la misma tabla. Bien, vamos al otro campo. El otro campo es nombre y apellido. Acá voy a poner nombre y apellido. Este campo va a ser varchar. Y acá sí tengo que ponerle la dimensión. La dimensión es la cantidad de caracteres que me va a permitir cargar. Como estamos en la Argentina, en general, los nombres podríamos tener como máximo 3 nombres y 2 apellidos. Podríamos poner que como máximo vamos a tener 50 caracteres. Y nada más. Segundo campo, creo que es fecha de nacimiento.
Acá va a ser tipo date, o sea, tipo fecha, tipo date y nada más. Después voy a tener correo, el correo que va a ser varchar, o sea que va a ser tipo de dato carácter. También le tengo que definir los caracteres. Vamos a poner a todos 50 caracteres para hacerlo más fácil. Después voy a poner dirección. También varchar, como tiene letras y números, pero igual son todos tipo carácter. Después voy a poner localidad. Varchar 50. Ahora voy a explicarles qué quise poner acá cuando definí en la práctica esto. Cuando yo puse ahí localidad, Buenos Aires, Viedma, Neuquén, al modo de simplificar, lo que quise poner es que nosotros vamos a definir el campo localidad, que adentro van a ir como tipo de dato carácter o alfanumérico. Pero después, cuando nosotros carguemos esa tabla, la llenemos con datos reales o imaginarios, pero la llenemos con datos y carguemos cada uno de los registros, a modo de simplificar, vamos a utilizar nada más que 3 localidades. Eso es lo que quise decir. Lo mismo acá en educación y lo mismo en área con recursos humanos, tecnología y administración. El campo, o sea, la estructura, se define como de varchar. Cuando yo cargue el registro, cuando yo cargue cada uno de los ejemplos, voy a poner en localidad. A algunos les voy a poner Buenos Aires, a otros les voy a poner Neuquén, a otros les voy a poner Viedma. Espero que se haya entendido porque se puede prestar a confusión. Educación. También va a ser varchar. Vamos a ponerle 50 como le pusimos a todos. Después tenemos área. Área, también varchar. También 50. Si no me equivoco, tenemos sueldo pretendido, que esto dijimos que iba a ser doble. Acá nosotros necesitamos ponerles decimales, no sé, puede ser que un sueldo sea 11.500,30. Entonces, al tener números decimales, necesitamos definir un número que no sea entero como el DNI, que acepte entrada de datos con números decimales. Y después hay otro que sea experiencia, que lo vamos a definir como tipo booleano. Booleano. Que este voy a poner, si le ponemos 1, es por el sí, es por el positivo, quiere decir que tiene experiencia, y si le ponemos 0, es por el no, quiere decir que no tiene experiencia. Nada, una vez que termino de definir todos estos campos, la voy a guardar. Yo generé una tabla que se llama prueba. Y bueno, la vamos a guardar. Si todo está bien y no hay ningún error, la crea. Y acá me muestra la estructura, que no es otra cosa que lo que acabamos de crear. Bien, ahora, ¿cómo cargo yo datos en esta tabla? Nosotros podemos cargar datos en la tabla de A1 y vamos a ir a insertar. Estoy acá en la estructura o estoy acá
esta es mi base de datos, esta es mi tabla que acabo de crear y voy a ir a insertar. Y acá voy a insertar cada uno de los registros. Por ejemplo, yo les puse, acá es como quedó la estructura, y yo les puse acá algunos ejemplos para que ustedes puedan ir cargando con estos datos. Son ejemplos, pero lo tenemos que cargar de a uno. Acá en localidad tendríamos que elegir Viedma, Neuquén o Buenos Aires. En educación elegimos las opciones, estas opciones que nosotros habíamos dicho que teníamos que cargarlas o que definirlas a modo de simplificar después la búsqueda. Bueno, eso se lo dejo a ustedes. Lo único que tienen que hacer es ir a insertar y van cargando todos los registros. Pueden ir cargando de a 2, 3 registros. Yo creo que no van a tener ningún problema, que lo estuvimos haciendo. Si quieren podemos cargar el primero. Tenemos el único inconveniente que ustedes van a tener es en el campo donde dice campo booleano, que si tiene experiencia le ponemos un 1 y si no tiene experiencia le ponemos un 0. Bien, acá vamos a cortar este primer video y después vamos a retomar con el siguiente, de manera de que nosotros podamos tomar los datos desde una planilla de cálculo.